convivencia nos propone divisiones y acuerdos. La polarización ha sido, es y será una de las características de la naturaleza humana. Arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, alto y bajo, y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas, en las antípodas una de otra si las enfrentamos, los tales y los cuales son una interpretación de dicha división, cuyo objetivo es muy amplio y directo, la oportunidad de exponer las dos caras de la moneda e intentar una aproximación dentro de la oposición. Queda claro que existe un todo cuyas facetas, básicamente, son dos, pero en algún punto deberían coincidir. En matemáticas, la utilización del teorema propone soluciones prácticas. ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo y llegar a una conclusión válida, viniendo de una probable hipótesis y elaborando una estudiada tesis, mostrarlo e intentar razonarlo. Es el objetivo final. Juntos esperamos lograrlo. Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales. Teorema de Tales y Cuales. Suena a palabra antigua, ya lo sé, pero sucede que mi abuela materna era precisamente eso, una institutriz. Supo llegar a la Argentina a principios del siglo XX, acompañando a una familia polaca que poseía una razonable fortuna. Si nos remontamos a esa época y mucho más atrás aún en el tiempo, podremos observar un fenómeno bastante común. Los niños eran educados en sus propias casas y para ello se contaba con personal especializado en las diferentes ramas del saber que se trasladaban a estancias o mansiones ciudadanas para cumplimentar con el rito de educar. Una circunstancia lógica si tenemos en cuenta la composición social de esas épocas. Dos clases visiblemente separadas por un abismo económico. Considerando su posición, la clase alta no veía con agrado que sus niños se mezclaran con la plebe y el populacho, situación que obligaba a tomar medidas de índole radical. La educación en casa, sin ir más lejos. De ese trato privilegiado surgieron la mayoría de los dirigentes sociales de este y casi todos los países del mundo. El hecho de contar con la primacía docente y la privacidad en el trato ofrecía inmejorables condiciones para que los niños progresaran más rápida y eficientemente respecto del común que concurría a las incipientes escuelas. La igualdad que trajo consigo el socialismo rompió con la división violenta de clases y produjo el crecimiento de una intermedia, precisamente la clase media, que ocupó el rol protagónico en cuanto a posición social hegemónica en lo que fue del siglo XX, al menos hasta promediar su finalización. Porque lo cierto es que hoy día la clase media ya no lo es tanto. Se está volviendo a la vieja fórmula de clases, una alta de amplios poderes y una baja dependiente absolutamente de la anterior. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no pertenecemos de forma absoluta a ninguna de ambas? ¿Quedamos fuera del mundo? Bueno, parecería que sí. La clase alta ha copado los colegios pagos de un supuesto mayor prestigio, imponiendo sus reglas de convivencia y sus parámetros sociales. Los colegios estatales, subsidiados por un impuesto que cada vez cuenta con menos tributantes, han quedado raleados de un sistema educativo cada vez más exclusivista y limitativo. Vuelvo a la pregunta,
¿Qué sucede con los que no estamos incluidos en ninguna de las dos opciones? Pues sencillamente creamos una tercera. Y esa tercera no es otra que la escuela en casa. Y en este tema hablo con autoridad, puesto que en mi tierna infancia recibí los dones educativos de mi abuela institutriz, que se encargó puntillosamente de atender a quien esto dice y escribe en cuanto a sus apetencias, voluntarias o no, de conocimiento. A la temprana edad de 2 años, un servidor ya leía y escribía a la perfección, producto de la estimulación, ojo, tal vez demasiado temprana para el sistema tradicional, estimulación que la paciente abuela se ocupó de impulsar en este poco genial individuo. Y digo esto último porque nunca me consideré ni me consideraron, por suerte, un genio infantil. Es más, creo que fui un arquetipo de la normalidad, al punto de tener que esforzarme durante la secundaria para rendir mis lecciones. Acostumbraba a levantarme a las 2 o 3 de la madrugada para estudiar. Un verdadero loco. El esfuerzo físico-mental no tardó en hacerse evidente y el surmenage terminó por cobrar su presa. Mi pobre cerebro. Mi infancia, como está visto, transcurrió en una mixtura de mecanismos de aprendizaje convencionales y otros tantos. Era evidentemente un chico privilegiado al contar con una abuela especial, pero lo cierto es que funcionó. Me marcó de por vida y, qué sé yo, condicionado por esa actitud, intenté hacer lo propio con mis hijos, instruirlos. Pero por supuesto, la verdadera protagonista en esta historia fue su mamá, la que se hizo cargo directamente del papel de institutriz, si podemos así llamarla. Siempre recuerdo un comentario de precisamente la mamá de mis 3 últimos hijos respecto al nivel de las futuras maestras que se iban recibiendo. Vale aclarar que ella estudió magisterio, pero no se recibió. Sus palabras aún perduran en mi mente. Por Dios, que no le toque a mis hijos una maestra como esta. Un dato a tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Naturalmente no podemos medir a todo un plantel docente con la misma vara, pero las pruebas que demuestran el bajo nivel de aprendizaje, la deserción, la violencia y otros ítems no dejan de golpear en mi cabeza. El sistema educativo está en crisis, vaya novedad. Y no solamente por el nivel de los maestros, está en crisis porque ha llegado a su límite. Considérese esta como la humilde opinión de quien ha experimentado en carne propia el despido de 2 universidades y un colegio secundario, por el solo hecho de ser diferente al común de los profesores e intentar un acercamiento con los alumnos desde el terreno de la amistad, no el de la disciplina militar. Lo cierto es que llegó el tiempo de ser protagonistas, abandonar la actitud de crítica pasiva y asumir en plenitud la responsabilidad en la búsqueda de soluciones. He aquí la clave sobre la que inscribimos nuestro pentagrama de notas que componen este proyecto sinfónico de educación: la escuela en casa. Los resultados son asombrosos, dado que los niños responden con una eficiencia notable, estimulados por sus padres y madres a conseguir metas cortas pero efectivas para su aprendizaje, constituyendo un método que, lento pero seguro, servirá como ejemplo a otros padres y madres que decidan asumir un desafío similar. El Estado, mientras tanto, puede ejercer un mecanismo de control y ayuda, pero desde una intervención indirecta, que le permitiría de pronto generar mayor apoyo y a la vez más justo. Proponemos que maestros y profesores en diferentes niveles ejecuten una tarea de contralor y apoyo a los padres que decidan iniciar este hermoso camino educativo con sus hijos. Se está hablando siempre de la crisis en el desempeño docente. Se dice que miles de maestros y profesores actualmente se encuentran sin trabajo. Un sistema como el que humildemente proponemos no permitiría ampliar la demanda docente. Una de las quejas más comunes
Es referida al hecho que por cada clase con un promedio de 45 alumnos existe un solo maestro. Nuestra propuesta consiste en asegurar un maestro cada 10 alumnos, no más. Este los visitará en su domicilio siguiendo un organigrama de control. También es factible que varios niños se reúnan en la casa de algún compañero virtual. Puede ser una posibilidad de achicar costos de traslado. Tal vez, por supuesto. En cuanto a la evaluación de los niños, hemos descubierto que no es imprescindible ni metodológicamente aceptable continuar con la cronología de edades que propone el sistema. Más bien fundamentamos nuestro criterio en las capacidades intelectuales de cada niño. Esto significa que es viable mezclar niños de diferentes edades y capacidades similares, lo cual contribuye a un mejoramiento en el intercambio de información y un emparejamiento en el nivel didáctico. Elaborar un método de evaluación para cumplir con este objetivo no es un desafío imposible. Solamente hay que pulir los criterios, siendo flexibles respecto a las reglas de juzgamiento. No debemos olvidar por un instante siquiera que estamos frente a niños que están propugnando con su esfuerzo un cambio del cual los únicos beneficiarios serán ellos mismos. Como principio ecosófico, este cambio de actitud frente a la educación asegurará que el futuro intelectual de nuestros niños y por ende su realización personal quede definitivamente en manos de quienes son los verdaderos interesados, los padres y, por supuesto, sus hijos. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.